Antes de recibir su nombre terrenal, vamos a examinar las Sagradas Escrituras para ver quién era Jesús antes de venir a la tierra y por qué nombre era conocido. No olvides darle me gusta para aprender quién era Jesús. Primero, debemos entender la doctrina básica de la Trinidad. La Biblia nos enseña que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son seres divinos que llamamos Dios. Ellos estuvieron presentes desde el principio y crearon todo. La Santísima Trinidad es una doctrina central en el cristianismo que describe la naturaleza de Dios como tres personas distintas en una sola esencia: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este concepto destaca la unidad de las tres personas, quienes son completamente Dios, aunque con roles distintos. Dios Padre es visto con frecuencia como el creador y sustentador del universo. Jesucristo es el Salvador y Redentor, quien se hizo humano para salvar a la humanidad del pecado. El Espíritu Santo es el guía divino dentro de los creyentes, dirigiendo, consolando y capacitándolos. La Trinidad no se menciona explícitamente en la Biblia, pero se infiere de varios pasajes, como la Gran Comisión en Mateo 28:19, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad enfatiza la complejidad y el misterio de la naturaleza de Dios. Juan 1:14 nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra eterna y no creada, que era Dios y sin embargo estaba con Dios como una de las personas de la divinidad, se convirtió en un ser humano. La palabra nunca comenzó a existir, es decir, no se convirtió en la palabra, siempre fue la palabra, siempre fue Dios. La existencia de la palabra no tiene fin, siempre ha existido. La misma palabra que vivió entre nosotros también estaba con Dios desde el principio. El Cristo que caminó por la tierra como hombre es el mismo que existía en la forma de Dios antes de eso. Fue el Hijo de Dios quien se hizo carne, y no el Padre o el Espíritu Santo. Por otro lado, los teólogos han encontrado relatos de los nombres de Jesús antes de que se hiciera carne. El uso de Yahweh como el nombre nacional de Dios entre los israelitas destaca su profunda importancia y sacralidad en su cultura y religión. El nombre IHWH, derivado de las consonantes hebreas Yod, Vav, Hei, Hei, se vocaliza frecuentemente como Yahweh. Este nombre revela la identidad de Dios como el creador eterno y autosuficiente, que existe independientemente de todas las cosas. Con el tiempo, los israelitas desarrollaron una reverencia tan profunda por este nombre que llegaron a considerarlo demasiado sagrado para pronunciarlo en voz alta. En su lugar, lo sustituyeron por Adonai, que significa mi Señor, al leer las Escrituras. En consecuencia, muchas traducciones al inglés de la Biblia usan la palabra Señor, donde IHWH aparece en el texto hebreo original. Yahweh es el nombre más utilizado para Dios en el Antiguo Testamento, apareciendo más de 6.800 veces. Otro nombre significativo es Elohim, usado más de 2.500 veces, a menudo en conjunto con Yahweh, como en Yahweh Elohim o el Señor Dios. Estos nombres reflejan diferentes aspectos de la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Yahweh enfatiza la relación personal y de pacto de Dios con Israel, mientras que Elohim resalta su poder y majestad como creador. En el Nuevo Testamento, los escritores aplican con frecuencia escrituras que originalmente se referían a Yahweh, a Jesús. Esta práctica representa una afirmación teológica profunda. Jesús encarna a Yahweh en forma humana. Al utilizar referencias del Antiguo Testamento a Yahweh en relación con Jesús, los autores del Nuevo Testamento afirman la divinidad de Jesús y su continuidad con el Dios de Israel. Esto
no es una mera referencia casual. Es una identificación deliberada de Jesús con el Dios que se reveló a Moisés y a los profetas. El propio Jesús apoya esta identificación en Lucas 24, 25 a 27 y 44 a 47, cuando explica a sus discípulos que las Escrituras hablan de Él, demostrando que cumple las profecías y promesas hechas sobre Yahweh en el Antiguo Testamento. Les dijo: «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. De manera similar, en Juan 5:39 a 45 a 46, Jesús destaca que las Escrituras dan testimonio de él, reforzando la idea de que es la palabra divina hecha carne. Les desafía diciendo: «Estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida». A pesar de su amplio conocimiento de las Escrituras, no reconocen que esos escritos apuntan directamente a Jesús como la fuente de vida eterna. Esto es una afirmación significativa porque Jesús se está posicionando como el cumplimiento y la encarnación de lo que las Escrituras enseñan. En los versículos 45 a 46, Jesús reafirma esto diciendo: «Pero no piensen que yo los acusaré ante el Padre. Su acusador es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí». Esta audaz declaración asegura que los escritos de Moisés, fundamentales para la creencia judía, contienen referencias a Jesús. Implica que, si los líderes judíos realmente creyeran y comprendieran a Moisés, también creerían en él. Al decir esto, Jesús refuerza la idea de que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas y que toda la tradición escritural apunta a Él. Esta conexión teológica entre Jesús y Yahweh subraya la creencia cristiana en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, como el Hijo, comparte la misma esencia divina que el Padre, Yahweh, y el Espíritu Santo. Esta comprensión vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando una representación coherente y unificada de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia, culminando en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, reconocer a Jesús como Yahweh encarnado enriquece nuestra comprensión de su misión e identidad. Resalta la continuidad del plan de salvación de Dios y su naturaleza inmutable, revelada ahora más plenamente en la persona de Jesucristo. Otro relato es que Jesús es el ego eimi en el Evangelio de Juan. Jesús dice a sus discípulos: «Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy». Juan 13:19. La frase «yo soy» se traduce de la expresión griega ego eimi. Aquí es donde se pone interesante. Al menos en 7 ocasiones, Jesús dice simplemente «yo soy» sin añadir nada más a la declaración. Generalmente podría decir algo como «yo soy el pan de vida», Juan 6:35, donde el pan de vida explica lo que él afirma ser. Pero en estos 7 casos no hay ninguna explicación adicional. Es simplemente «yo soy» y se sostiene por sí mismo, a menudo al final de una frase, lo que lo convierte en una declaración poderosa. Las 7 declaraciones absolutas «yo soy» se encuentran en Juan 8:24, 8:28, 8:25, 58, 13:19, 18:5, 18:6 y 18:8. Juan 8:24 dice: «Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán». Juan 8:28 dice: «Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy».
y que no hago nada por mí mismo, sino que hablo tal como el Padre me enseñó. Juan 8:58 dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 13:19 dice: les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Juan 18:5 dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Yo soy, dijo Jesús. Juan 18:6 dice: cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Juan 18:8 dice: Jesús les respondió: ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos hombres. Si miramos atrás, en Isaías 41:4, 43:10 y 46:4, podemos ver de dónde proviene el uso que Jesús hace de la frase ego eimi, yo soy, en el Evangelio de Juan. En Isaías 41:4, Dios Yahweh dice: yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. En Isaías 43:10, nuevamente dice: yo soy Él. Y en el versículo 12 añade: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, de que yo soy Dios. De manera similar, en Isaías 46:4, Dios se refiere a sí mismo como yo soy Él. Cuando Jesús utiliza ego eimi en estos casos absolutos, se está identificando de una manera profundamente arraigada en la comprensión judía de Dios. La frase yo soy evoca el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, donde Dios dice a Moisés: yo soy el que soy. Esto es lo que has de decir a los israelitas: yo soy me ha enviado a vosotros. Al usar ego eimi, Jesús no solo está haciendo una afirmación sobre su existencia, está identificándose y revelando su verdadera identidad a sus seguidores, afirmando que Él es, de hecho, el Dios eterno, autoexistente, que fue, es y siempre será. El Evangelio de Juan traza una clara conexión entre Jesús y Yahvé, el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan no equipara a Jesús con el Padre. Por ejemplo, Jesús ora al Padre en Juan 17:1-15, mostrando una distinción entre los dos. Juan reconoce que el Hijo es distinto del Padre y también reconoce que ambos son distintos del Espíritu Santo, como se ve en Juan 14:16-17 y 25, y en Juan 15:26. La identificación de Jesús como Dios o Yahvé por parte de Juan presenta una visión trinitaria de la naturaleza de Dios. Esto significa que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, están unidos en esencia y todos son plenamente Dios. Así, en el Evangelio de Juan, Jesús es identificado como Dios, Yahvé, dentro de un marco que mantiene la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos ayuda a entender la unidad y diversidad dentro de la naturaleza de Dios, tal como se presenta en la doctrina cristiana. Para aclarar la identificación de Juan de Jesús con Yahvé, podemos referirnos a Juan 12:37-41, que dice: a pesar de que Jesús había hecho todas estas señales milagrosas en su presencia, todavía no creían en él. Esto para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esta razón no podían creer, porque como dice Isaías en otro lugar, ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos ni comprendan con sus corazones, ni se vuelvan, y yo los sanaría. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló de él. En Juan 12:37-41 vemos un momento sorprendente. A pesar de todos los milagros que Jesús realizó, mucha gente aún no creía en él. Este pasaje nos ayuda a entender por qué algunas personas eran tan resistentes a su mensaje. Juan conecta su incredulidad con una profecía de Isaías, quien preguntó: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
Esto refleja un tema recurrente en la Biblia. Incluso cuando la verdad de Dios está justo frente a nosotros, algunas personas simplemente no la aceptan. Luego, Juan cita Isaías 6:10, que habla de Dios cegando los ojos de las personas y endureciendo sus corazones. No se trata de una ceguera literal, sino de una ceguera espiritual más profunda que les impide ver y comprender la verdad sobre Jesús, como si sus corazones estuvieran cerrados a la revelación de Dios. Juan añade que Isaías habló de Jesús porque vio su gloria, lo que significa que las profecías antiguas de Isaías en realidad apuntaban a Jesús, aunque no fuera completamente claro en ese momento. Así, este pasaje muestra que el rechazo de Jesús formaba parte de un plan divino más amplio y conecta la profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Además, en el Evangelio de Marcos, comienza declarando que se trata de Jesús, el Hijo de Dios, Marcos 1:1. Inmediatamente vincula a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento al citar a Malaquías e Isaías. Enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1:2-3. En Isaías 43, el Señor al que se refiere es Yahvé, el Dios de Israel. Al citar Malaquías 3:1, Marcos destaca que Juan el Bautista es el mensajero que prepara el camino para Jesús. El versículo completo en Malaquías dice que el Señor que buscáis vendrá a su templo. Y aquí Señor es Yahvé. Marcos está sugiriendo que Jesús cumple esta profecía, lo que significa que Jesús es Yahvé que ha venido de una manera nueva. Pablo profundiza en esta idea en Romanos 10:9-10, donde escribe que confesar a Jesús como Señor es esencial para la salvación. Él hace referencia a Joel 2:32, que en el Antiguo Testamento habla de invocar el nombre de Yahvé para la salvación. El punto de Pablo es que ahora es Jesús a quien invocamos para ser salvos, equiparándolo con Yahvé. En Filipenses 2:9-11, Pablo dice que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre y que ante él se doblará toda rodilla, lo que hace eco de Isaías 45:23. Donde Yahvé dice que toda rodilla se doblará ante él, Pablo está equiparando a Jesús con Yahvé, mostrando que Jesús comparte la identidad divina. Con evidencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entendemos que antes de que Jesús viniera a la tierra, existía como el Hijo de Dios dentro del reino divino eterno. En este estado preencarnado, Jesús no tenía un nombre personal específico como Jesús. En su lugar, su identidad era reconocida como parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este marco teológico presenta a un Dios que, aunque singular en esencia, existe en tres personas distintas. Cada persona de la Trinidad es completamente Dios, compartiendo la misma naturaleza y esencia divina, aunque cada uno tiene roles y relaciones únicos. En este contexto, Jesús, o el Hijo, no recibió un nombre diferente antes de su encarnación. Su identidad divina era entendida a través de sus funciones en el reino eterno. En la doctrina cristiana, Jesús es conocido como el Verbo eterno o Logos, un concepto que se describe vívidamente en los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Juan 1:1. Aquí, el Verbo se refiere a Jesús, subrayando su existencia eterna y su naturaleza divina antes de su nacimiento terrenal. Aunque el nombre Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto de un Mesías venidero o un Salvador ungido es un tema recurrente. Las profecías y tipologías en el Antiguo Testamento anticipan la venida de Jesús. Por ejemplo, Isaías 7:14 habla de una virgen que dará a luz a un hijo llamado Emanuel, Dios con nosotros,
e Isaías 53 describe a un siervo sufriente que llevará los pecados de muchos. Estos pasajes apuntan hacia el papel y la misión de Jesús. La comprensión teológica de Jesús antes de su encarnación terrenal resalta su naturaleza eterna y divina como el Hijo. Jesús es coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, compartiendo una única esencia divina. El nombre Jesús, dado en su nacimiento, significa su papel específico en la encarnación y su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este nombre no abarca toda su existencia preencarnada, sino que marca su entrada en la historia humana. Además, los nombres y títulos utilizados para Dios en el Antiguo Testamento, como Yahvé, reflejan la naturaleza divina y las características que Jesús encarna en el Nuevo Testamento. Yahvé, el nombre autoexistente y de pacto de Dios, subraya el poder creativo de Dios, y ambos aspectos apuntan a la naturaleza que Jesús comparte como parte de la Trinidad. Entonces, si Jesús es Yahvé, ¿dónde queda el Padre en el Antiguo Testamento? Según la visión trinitaria, tanto Jesús, el Hijo, como el Padre son Yahvé, porque son un solo Dios. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina y el mismo nombre, Dios o Yahvé. Son personas distintas, pero uno en esencia, lo que es clave para entender la Trinidad. En resumen, antes de venir a la tierra, Jesús era conocido como Dios y como una parte integral de la Trinidad. También era el Verbo eterno o Logos. El nombre Jesús, asignado en su nacimiento, señala su misión de salvación humana y el cumplimiento de las promesas proféticas. Esta comprensión enriquece nuestra visión de Jesús, no solo como una figura histórica, sino como el Hijo eterno y divino que entró en la historia humana para traer la redención. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o si te has alejado y quieres reconciliarte, escribe en los comentarios abajo: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador o quiero reconciliarme con mi Señor, y oraremos por ti. Dios te bendiga.